Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. Amnistía Internacional exige a Irán la liberación de la joven que protestó en ropa interior contra el código de vestimenta del país. El organismo denunció palizas y violencia sexual de la policía de la moral en el arresto, mientras el gobierno dijo que era una mujer perturbada. En Afganistán, las mujeres son invisibles. El talibán les prohibió hablar en voz alta entre ellas, semanas después de restringir sus voces en público. Y en México, las defensoras de derechos humanos celebran la libertad de Esmeralda, la niña indígena de 14 años acusada por homicidio por sufrir un aborto espontáneo tras ser violada. En paralelo, la CIDH pidió a los países de América Latina erradicar la violencia sexual contra mujeres indígenas. En esta emisión, nuestro gran tema será la defensa y la soberanía de los cuerpos. Y por eso nuestra primera historia está en Irán, donde una mujer fue detenida por caminar en ropa interior en una universidad de Teherán contra los estrictos códigos de vestimenta. Amnistía Internacional demandó su liberación y denunció palizas y violencia sexual en el momento del arresto. Veamos. En este video que circula por las redes sociales, se puede ver a una estudiante en ropa interior a la salida de su universidad en Teherán. Otro video la muestra caminando por la calle, aún sin ropa, antes de que un grupo de hombres la rodee y la obligue a entrar a un auto. Amnistía Internacional afirma que fue detenida violentamente tras protestar por la aplicación abusiva del código de vestimenta en su universidad y ha pedido su liberación. Hasta que sea puesta en libertad, las autoridades deben protegerla de la tortura y otros malos tratos y garantizarle el acceso a su familia y a un abogado. Las denuncias de palizas y violencia sexual contra ella durante su detención requieren investigaciones independientes e imparciales. Los responsables deben rendir cuentas. Hay muchas especulaciones sobre las circunstancias del incidente. La universidad dice que sufre de un trastorno de salud mental, pero un canal de medios sociales de estudiantes afirma que ya había sido acusada anteriormente por las fuerzas de seguridad dentro del recinto universitario. Las mujeres iraníes pueden ser sometidas a duros castigos por el estricto código de vestimenta del país. Su incumplimiento puede acarrear una multa de cerca de $150, que pueden duplicarse si no se paga en el plazo de un mes. También pueden perder sus trabajos y ser expulsadas de las redes sociales hasta por un año. Las penas son más duras para las reincidentes, que pueden ser castigadas con 6 meses y 3 años de cárcel. Un número cada vez mayor de mujeres ha desafiado a las autoridades, despojándose del velo tras las protestas nacionales que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022. Unas manifestaciones que dejaron el saldo de 30.000 detenidos y al menos 550 muertos. Entre ellos, 49 eran mujeres. A pesar de esto, muchas siguen negándose a cubrirse el pelo. Y en Afganistán, el ministro talibán para la propagación de la virtud y la prevención del vicio, Mohammad Khalid Hanafi, declaró que las mujeres no pueden hablar en voz alta en presencia de otras mujeres. Previamente se les había prohibido hablar en público, violaciones que no pasan inadvertidas. Afganistán sigue siendo el único país del mundo en el que las mujeres y las niñas no pueden disfrutar de una educación superior al 6º grado, y desde hace más de 3 años las mujeres se ven afectadas por las restricciones de los talibanes en todos los aspectos de sus vidas. Recientemente, una nueva ley llamada Ley de Vicios y Virtudes institucionalizó aún más una lista cada vez mayor de restricciones que violan flagrantemente los derechos de las mujeres y las niñas. Vamos a América Latina. En México terminó la persecución judicial contra Esmeralda, una niña indígena de 14 años que sufrió un aborto tras un embarazo producto de una violación. La Fiscalía de Querétaro la había acusado de homicidio y además le pedía que indemnizara a su violador. Este caso evidenció los prejuicios contra las mujeres en el país, que ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre las naciones de la OCDE. Nos cuenta nuestra corresponsal en la capital mexicana, Aurora Bayuz. Es una historia preocupantemente común en el continente y por suerte esta se hizo mediática y se evitaron perjuicios adicionales. Las autoridades de México el 30 de octubre anunciaban que se retiraban todos los cargos en contra de Esmeralda, esta joven de 14 años que fue acusada de homicidio doloso por haber tenido un aborto involuntario del producto de una violación. De acuerdo a la denuncia presentada en la Fiscalía del Estado de Querétaro, esta joven de origen indígena fue víctima de una violación a manos de un familiar.
8 meses después, sin saber que estaba embarazada, acudió al hospital, tuvo un aborto espontáneo y fue denunciada por el personal de salud. Hasta finales de octubre la joven permanecía detenida en su casa. La fiscalía pedía para ella 3 años de cárcel y una compensación económica para su presunto agresor de casi $25,000. Sin embargo, el caso llegó hasta los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum y después de una mesa de diálogo con la Fiscalía de Querétaro, esta anunció que retiraba todos los cargos en contra de la menor. En este caso, la intervención del gobierno permitió a la joven poder seguir con su vida, pero no la ha librado del linchamiento en redes. En su momento, las autoridades la acusaban de tener declaraciones contradictorias y, sin embargo, pruebas ADN posteriores le dieron la razón a la niña, quien señalaba a su primo por ser responsable de los hechos. El trato que recibió Esmeralda es el mismo, es similar al que se tienen que enfrentar aquí en México miles de mujeres cuando acuden a las autoridades. Según cifras oficiales, de hecho, solamente 1 de cada 10 mujeres se atreve a denunciar ante las autoridades a su presunto agresor. La historia de Esmeralda es apenas un ejemplo de los reportes de agresiones sexuales, incluyendo violaciones colectivas contra niñas y adolescentes indígenas en América Latina. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los países de la región prevenir y erradicar la violencia sexual contra ellas. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género y el 59% de ellas son indígenas. En México, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares revela que 59% de las indígenas han sido víctimas. En Guatemala, 88% de las mujeres sobrevivientes de violación y tortura durante la guerra civil eran indígenas. Y en Bolivia, donde el 40% de la población es indígena, 7 de cada 10 sufren violencia. Vamos a conversar con Carmen Cecilia Martínez. Ella es magíster en Derecho y además directora de Estrategias Legales del Programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Gracias, Carmen, por estar en Ellas Hoy. Muchísimas gracias a ustedes, siempre gracias a la invitación a France 24. Pues bien, Carmen, los números son de terror. Aún así, la CIDH señala que los datos sobre violencia contra las niñas y adolescentes indígenas son escasos. ¿Por qué? ¿Y por qué son más vulnerables? Sí, de hecho, la violencia sexual en contra de niñas en toda la región tiene cifras desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, se estima que alrededor del 80% de las agresiones sexuales en toda la región tienen como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y lo cierto es que esta violencia sexual es reforzada de alguna forma contra niñas y adolescentes indígenas que están expuestas a un mayor nivel de violencia por múltiples factores de discriminación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, que señala que las mujeres indígenas narraron cómo enfrentaron afectaciones a sus cuerpos durante la guerra, ¿no? Dentro de esas afectaciones se encuentran que fueron reclutadas con engaños, siendo víctimas de violencia sexual cuando eran niñas, forzadas a tener embarazos, causándoles daños culturales y afectaciones pues irreversibles a sus vidas. Y el caso de Esmeralda, pues justamente no, como se decía, no es un caso aislado. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el año pasado condenó a Perú por un caso muy similar, el caso de Camila, una niña indígena menor de 14 años que estaba siendo violentada sexualmente por su padre, y en lugar de brindarle la atención que ella requería, fue también criminalizada por enfrentar un aborto espontáneo. ¿Debería existir un factor diferencial para protegerlas? ¿Cuáles son los desafíos dentro y fuera de las comunidades indígenas? Creo que dentro de los desafíos se encuentra, por supuesto, es que a este fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas y en particular de niñas indígenas se encuentra un factor muy importante, y es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que entonces lo que reproduce es justamente este círculo de violencia que hace parte de un continuo, y cuando son embarazadas por producto de la violencia sexual,
entonces no pueden acceder a una interrupción del embarazo. Eso por un lado. Y lo segundo es que también hace parte de un contexto histórico y de discriminación en contra de mujeres y niñas indígenas que no solamente vemos en estos casos como en Colombia, como en México, con el caso de Esmeralda en Perú, sino también justamente Perú es un gran ejemplo, un terrible ejemplo, mejor dicho, de la discriminación estructural en contra de mujeres indígenas, en el marco no solamente del caso de Camila o de casos como el de Camila, sino alrededor, una muestra de ellos son las más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas quechohablantes que fueron esterilizadas forzosamente durante el régimen de Alberto Fujimori. Y otros casos que tienen que ver con violencia obstétrica también hacia mujeres, niñas y adolescentes indígenas cuando no se les provee además los servicios de salud que ellas desean acceder. Creo que estos dos factores, tanto la falta de servicios de salud reproductiva como la discriminación y violencia estructural en contra de esta población, refuerza la discriminación estructural que existe en su contra, y de ahí también parte el llamado de la Comisión Interamericana. Entendido, muchísimas gracias, Carmen. Quisiéramos tener, como siempre, mucho más tiempo para hablar de estos temas, pero son datos importantes los que nos entregas. Que tengas buen día. Lo mismo, muchísimas gracias. Muy bien, y para el cierre, este 10 de noviembre inicia una regata que le da la vuelta al mundo en solitario. Este año es la 10ª edición y entre los skippers está Clarisse Kremer, quien se lanza a esta aventura por segunda vez consecutiva. En 2020 ocupó el puesto 12 y marcó el tiempo más rápido de las mujeres en la historia de la prueba. Nos cuentan Cédric Ferreira y Natalia Ruiz Giraldo. Lejos de todo, entre el miedo y la aventura. Así se vive la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia, a bordo de un velero que tiene lugar cada 4 años. Clarisse Kremer es una de los 40 navegantes en liza. En puerto realiza los últimos ajustes a su IMOCA, un monocasco de 18 metros en el que pasará cerca de 80 días. Este es mi espacio de vida donde más tiempo paso. Tengo acceso a mi computador. Estoy en un lugar seguro en este asiento especial que me protege en caso de que el barco se detenga brutalmente. Esta será la segunda participación de la francesa de 34 años, que desde la pasada edición fue madre. Un cambio de vida que le costó perder su anterior patrocinador. Tenía un patrocinador que simplemente no quería tomar el riesgo de lo que yo representaba. Y luego tuve la suerte de que el Occitan me acogiera y este sponsor asumiera ese riesgo en su totalidad, que quiera probar que es posible para una mujer existir en este gremio. Un nuevo barco y un nuevo sponsor para ponerse metas ambiciosas en una carrera en la que el solo hecho de cruzar la línea de salida es en sí una victoria. Clarisse llegó 12ª la vez pasada, así que nuestro objetivo de desempeño es terminar en el top 10. Con la confianza de su equipo y en sí misma, Kremer demostrará que se puede ser mamá y atleta a la vez. La salida de la Vendée Globe será el próximo 10 de noviembre de Les Sables d'Olonne, en el oeste de Francia. Este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Jennifer Guevara, Laura Espinosa, Lorena Pérez y todo nuestro equipo de máster y producción. Para ver este y más episodios pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima.